Como todos saben, estamos predicando el Evangelio de Marcos desde el primer domingo del año. Lo vamos a hacer a lo largo de todo el año. Ya hemos entrado bastante en el capítulo 2 y hoy vamos a ver Marcos capítulo 2, versículo 18 al 22. Dice así la palabra de Dios, va a aparecer en esa pantalla. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les irá quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Es palabra de Dios. Ustedes habrán dado cuenta, lo mismo que yo, que a través de todo su ministerio terrenal, nuestro Señor Jesucristo mantuvo un enfrentamiento constante con los líderes religiosos de Israel. Ahora, lo más sorprendente de esto es que sus conflictos más fuertes los tuvo con el ala más conservadora, teológica y moralmente hablando, es decir, con los fariseos. De hecho, uno de los discursos más fuertes que el Señor Jesucristo pronunció, que encontramos nosotros en el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, fue dirigido precisamente contra los fariseos. Los fariseos eran los representantes de la ortodoxia religiosa de aquellos días. Eran los que parecían más apegados a las Escrituras, pero hermanos, ningún otro grupo religioso se opuso al Señor con tanta saña, con tanta vehemencia, con tanta violencia, como nosotros podemos ver en toda esta sección del Evangelio de Marcos que comenzamos a ver hace un par de semanas atrás. Durante todo el capítulo 2, hasta el versículo 6 del capítulo 3, Marcos nos relata a nosotros una serie de 5 controversias, 5 enfrentamientos que Jesús tuvo con los fariseos. La primera de ellas, la vimos la semana pasada, ¿recuerda? Ellos criticaban a Jesús porque Jesús se arrogaba el derecho de perdonar pecados y solo Dios podía perdonar pecados. Entonces Jesús se estaba presentando como Dios. Luego la semana pasada vimos la controversia cuando Jesús se sentaba a la mesa en la casa de Mateo con pecadores y publicanos. ¿Recuerdan? Y esta mañana encontramos la tercera controversia, otro conflicto. Y este conflicto gira en torno del ayuno. Veamos otra vez el versículo 18. Y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? El problema aquí evidentemente era la práctica del ayuno. ¿Y qué es el ayuno? Bueno, el ayuno es una práctica religiosa que consiste en abstenerse de ingerir alimentos, ya sea totalmente o parcialmente, con un propósito espiritual. Y mis hermanos, este punto es muy importante, porque si no existe un propósito espiritual, la falta de alimentos deja de ser un ayuno para convertirse simplemente en una dieta para bajar de peso. Debe haber un propósito espiritual. Y durante la época del Antiguo Testamento, Dios prescribió un solo ayuno obligatorio para el pueblo de Israel, en el día de la expiación, o Yom Kippur en hebreo, que nosotros encontramos en Levítico capítulo 16. Eso era lo que la ley exigía del pueblo judío, un ayuno al año. Ahora es cierto además que los israelitas solían ayunar de manera voluntaria en momentos de grandes dificultades para buscar el rostro de Dios más intensamente en oración,
o cuando ellos querían expresar el dolor o el humillamiento del arrepentimiento. Ayunaban, aparte de ese día. Pero ¿qué pasó? Con el paso del tiempo, algunos comenzaron a ver el ayuno como un medio para torcerle la mano a Dios, como un medio para ganar el favor y la misericordia de Dios. O sea, es como decirle a Dios: mira Dios, aquí estoy yo, mira cómo sufro de hambre para que tú me hagas caso. Algunos usaban el ayuno para eso, pero había otros que comenzaron a utilizar el ayuno para mostrarle a todos los demás lo profundo de su espiritualidad, lo profundo de su devoción por Dios, y eso era justamente lo que hacían los escribas y fariseos en el tiempo de Jesús. Para los fariseos el ayuno era su mejor departamento de publicidad, su mejor departamento de propaganda. Es más, los fariseos impusieron al pueblo de Israel 2 ayunos a la semana, lunes y jueves. ¿Y cómo sabemos nosotros que eso es así, que es verdad? Bueno, ¿recuerdan la parábola del publicano y el fariseo en Lucas capítulo 18? Que dice que un fariseo y un publicano van al templo a orar. Bueno, los versículos 11 y 12, el fariseo dice así: el fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que hago. Los fariseos habían impuesto al pueblo judío 2 ayunos a la semana. Y obviamente lo hacían de tal manera que todo el mundo tenía que enterarse. Todos tenían que saber que ellos estaban ayunando, que la estaban pasando mal. ¿Qué hacían? No se afeitaban, no se bañaban, no se peinaban. Andaban con cara de pobrecito por todos lados para que todos supieran de que la estaban pasando muy mal a causa de su ayuno, que ellos eran muy espirituales. Ahora, tal parece que el incidente que nosotros estamos estudiando hoy ocurrió inmediatamente después. Recuerden que esto es sin solución de continuidad, es decir, un evento detrás del otro. Ocurrió inmediatamente después del llamamiento de Leví, cuando Jesús fue a la casa de Mateo a sentarse a disfrutar de un banquete con sus discípulos. Ahora, yo les pido que usen su imaginación. Los fariseos están fuera de la casa de Mateo, en la puerta, ayunando, con cara de pobrecitos, hechos unos zaparrastrosos, junto con los discípulos de Juan. Y esto es interesante, porque los fariseos no creyeron en el mensaje de Juan, sin embargo aquí estaban juntos. Y por la ventana veían a Jesús y su discípulo dándose tremendo banquete. Tremendo banquete, y con la gente con la que estaban. El versículo 18 dice: los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban, estaban ayunando en ese momento, para que todos lo vieran, y ven a Jesús por la ventana comiéndose terrible comilona. Es entonces que le preguntan: pero ven aquí un momentito, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Si tú eres realmente un maestro de la ley, si tú eres enviado de Dios, ¿por qué no les enseñas a tus discípulos a vivir como vivimos nosotros? ¿Por qué no les enseñas a vivir en un estándar religioso más elevado como el que tenemos nosotros? ¿Por qué les permites esas cosas? Y hermano, quiero que noten ustedes la respuesta de Jesús. Jesús podía haber terminado la discusión muy simplemente diciendo: ustedes están yendo más allá que la ley de Moisés. La ley de Moisés habla de un solo ayuno al año, en el día de la expiación, y ustedes impusieron 2 ayunos de la semana. Están siendo más allá de la ley. Pero esa no fue la respuesta de Jesús. El Señor decide aprovechar muy bien la pregunta, pero muy bien. Y mis hermanos, este es el corazón, presten atención, este es el corazón de este mensaje y de este pasaje de las Escrituras, el corazón. La respuesta de Jesús es para hacerle ver a los fariseos y a nosotros, y de paso darles una lección
de que la religiosidad y el evangelio están diametralmente opuestos entre sí. La religiosidad y el evangelio están diametralmente opuestos entre sí. En primer lugar, porque la religiosidad consiste en apegarse en cumplir una serie de reglas. Reglas que, por cierto, hacen miserable la vida de los religiosos. Mientras que el cristianismo, hermanos, consiste en tener una relación personal, gozosa y deleitosa con nuestro Señor Jesucristo. Versículo 19. ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Lo que Jesús está diciendo aquí, mis hermanos, es que sus discípulos no podían ayunar en ese momento porque Él estaba entre ellos. Y mis hermanos, estar con Jesús es estar de fiesta. Permanente, constante. Estar con Jesús es estar como en una fiesta de bodas. Y no como simple invitados. No. Mis hermanos, nosotros somos la novia del Cordero. Somos los protagonistas de esa fiesta. Así que Jesús le dice que sus discípulos no podían ayunar porque estaban de fiesta con Él. Así que no era apropiado ayunar en ese momento. Ahora, ¿por qué Jesús dice esto? Porque las bodas en la época de Jesús en Israel eran todo un evento. No es como hoy. Hoy uno se casa, hace una ceremonia nupcial en la iglesia, después hace una recepción que dura unas cuantas horas y todos se van cada uno a su casa. No, en Israel duraba una semana entera de fiesta. Una semana de fiesta. Los amigos y la familia se reunían con los novios, que no se iban de luna de miel, sino que durante una semana había una especie de open house, donde venían todos y el novio y la novia eran agasajados como reyes. Es más, en algunas bodas hasta se coronaban al novio y a la novia. Fiesta y celebración sin cesar. Eso era la boda en Israel. Era una ocasión de mucho gozo y de mucha alegría. Así que no era apropiado que una persona decidiera ayunar en una semana como esa. Es más, los rabinos prohibían a la gente ayunar cuando iban a una boda. Y esa es la figura que Jesús utiliza aquí para ilustrar el gozo de sus discípulos por el que Él estaba entre ellos. Mi amigo, yo no sé cuál es el concepto que tú tienes en tu mente respecto a lo que significa tener una relación personal con Jesús. No sé lo que tú te imaginas que es, pero te digo una cosa, la Biblia lo presenta como estar en medio de una fiesta. Una fiesta permanente, una gran fiesta de bodas. Estar con Jesús es estar en una fiesta de bodas. Hay algunas personas que se imaginan a nosotros los cristianos como personas aburridas y tristes que van por la vida tratando de reclutar a aquellos que están gozando demasiado para que compartan su aburrimiento y su tristeza. Pero eso no es así. Así no es como la Biblia presenta al cristianismo. Mis hermanos, el mismo Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dice el Salmo 100, en los versículos 1 y 2, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. No, sí, nosotros debemos adorar a Dios con reverencia, pero no por eso hay que venir a la iglesia con cara de velorio. Una escritora contaba una historia, una vez fue a una iglesia nueva y cuando entró al lado de ella había una niñita de 5 o 6 años que le sonreía, no hacía nada la niñita, no gritaba, le sonreía y le sonreía y le sonreía. La mamá cuando la vio le metió un golpe, estamos en la iglesia, póngase serio. No, hermano, no es así.
No es así. Hay gente que viene a la iglesia como si acababan de anunciarle que su tía millonaria le dejó la herencia al hámster que tenía en la casa. Y se quedaron sin nada. No, Jesús está en medio de nosotros. Él lo prometió en su palabra y eso es motivo de gozo, de alegría. Estamos de fiesta. Los cristianos vivimos de fiesta. Vivimos de fiesta. Eso es lo que Jesús le enseñaba a los fariseos. Que no hacía falta que ellos ayunen porque estaban de fiesta en ese momento. Pero pastor, un momento, ¿usted está diciendo entonces aquí que los cristianos no deben ayunar? No, por supuesto que no. Mire lo que dice el versículo 20. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Cuando la fiesta de boda termina, todos los invitados se van a su casa. Pero la figura que está usando Jesús aquí es bien extraña. Porque la figura que él usa es de una boda donde de repente el esposo le es quitado. Y la palabra que se utiliza en el griego aquí para quitado significa literalmente arrebatado violentamente. Y hermanos, esta es la primera alusión que Jesús hace en este evangelio acerca de su muerte. Acerca de que el propósito de su venida era morir en una cruz por los suyos como nuestro sustituto. Más adelante, él iba a dejar bien claro cuál era el propósito de su venida. En Mateo capítulo 10, versículo 45, dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Hermanos, Cristo vino a pagar nuestro rescate, para que nosotros podamos ser adoptados por Dios, para que podamos ser rescatados del mercado de esclavos para ser propiedad de Él. Mis hermanos, Cristo tuvo que morir para que nosotros pudiéramos vivir. Él tuvo que ser abandonado por el Padre en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos ser adoptados como hijos. Y aunque Él resucitó de entre los muertos y prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo en su palabra, esa separación física de los suyos iba a traer como consecuencia una nueva etapa en nuestra relación con Cristo, en la que la práctica del ayuno sería necesaria en algunas ocasiones. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Los creyentes vivimos en un mundo hostil, en un mundo caído. Vivimos en medio de una guerra contra el pecado. Así que hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria por segunda vez, hermano, nos veremos a veces en necesidad de ayunar. Eso es así. Pero, y aquí está la segunda diferencia que hay entre la religiosidad y el cristianismo. El cristiano hace lo que hace no como una práctica legalista para ganarse el favor de Dios, sino como un reflejo de la realidad que hay en su corazón. Jesús lo explicó. ¿Recuerdan en el Sermón del Monte que vimos el año pasado? Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. Es lo que yo decía. No se afeitaban, no se lavaban. Ellos demudan su rostro, muestran de que están ayunando. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Es decir, buscaban publicidad, ya tienen publicidad. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Que el ayuno para el cristiano, como cualquier otra práctica religiosa, no es un deber establecido para darle pena a Dios y que Dios se compadezca de nosotros. Mucho menos es para hacer un despliegue de nuestra espiritualidad. No. El cristiano en ocasiones se abstiene de alimentos, sí, pone a un lado su cuerpo, que tanto tiempo nos lleva a cuidarlo, para dedicarnos en una forma más intensa y particular a buscar el rostro de Dios en oración. Como bien señala un autor, Jesús no se opone al ayuno en sí mismo, sino al hecho de ayunar conforme a una regla,
como una imposición moral, legalista, ascética, que no tiene nada que ver con el corazón. Mis hermanos, esa es la gran diferencia entre la religiosidad y el evangelio. La religiosidad trata con lo externo, el evangelio trata con el corazón. Mi amigo, el verdadero problema que tú tienes, el verdadero problema del hombre, no radica en lo que hace o en lo que deja de hacer. No, el verdadero problema del hombre radica en la realidad de un corazón totalmente estropeado por el pecado. Y eso no se resuelve sometiéndonos a reglas que hacen nuestra vida miserable, como si el hecho de vivir de esa manera que nos imponen sea la visa de entrada al cielo o para estar bien con Dios. No. ¿Sabes qué, mi amigo? No importa lo que tú hagas, no importa lo que tú dejes de hacer, no importa la regla que tú sigas, si tu corazón no ha sido transformado por el poder de Dios. Esto no se trata simplemente de venir a la iglesia o de pasar por las aguas del bautismo. No, esto se trata de una transformación total del corazón, absoluta. En Marcos capítulo 7 nosotros encontramos otro enfrentamiento de Jesús con los fariseos. Y en esta ocasión los fariseos le cuestionaban al Señor el hecho de que sus discípulos no se lavaban las manos antes de comer, que era una tradición impuesta por los fariseos. La ley no hablaba nada de lavarse las manos. Está bien, es higiénico, es bueno, pero la ley no establecía lavarse las manos antes de comer. Era una tradición de los fariseos. Y Jesús les dice en Marcos 7, versículos 6 y 7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Te das cuenta, mi amigo, lo que te digo? El problema está en el corazón, no en el externo, en el corazón. Y Jesús remata la idea en los versículos 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Mi amigo, el problema está en el corazón. ¿Cuál es la solución a eso? Que el corazón sea transformado, y precisamente eso es lo que hace Jesús por medio del Evangelio. Eso es lo que hace Jesús por medio del Evangelio. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es un cambio profundo y radical, mi amigo. Radical. Y esto nos lleva de la mano a nuestro segundo punto del pasaje. Ya vimos hasta ahora que la religiosidad y el evangelio son diametralmente opuestos entre sí. Ahora veamos, en segundo lugar, cómo Jesús nos va a enseñar a través de dos simples parábolas que Él no vino a reformar el sistema religioso de los fariseos ni ningún otro sistema religioso de los hombres. Él vino a traer algo totalmente diferente y nuevo. Versículo 21. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Es increíble cómo el Señor, a través de ilustraciones tan simples de cosas cotidianas, nos deja enseñanzas teológicas tan profundas. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo aquí? Es algo que todas las mujeres de Israel y todas las señoras que están aquí entre nosotros saben muy bien. Si tú pones un remiendo, un parche de paño nuevo en un vestido viejo, cuando tú laves por primera vez ese vestido, ese paño nuevo, ese parche va a encoger y va a ser mucho peor la rotura de lo que estaba. ¿Y qué significa esto para nosotros? Que es lo mismo que ocurre cuando una persona trata de completar su vida
añadiendo a Jesús como si fuera un parche. Es decir, yo voy a seguir con mi antigua religión, voy a seguir con lo mismo, pero ahora voy a estar mejor porque agregué a Jesús como un parche. No, mi amigo, no, eso no funciona así. Miren, hay un grupo de personas que se llaman judíos mesiánicos. Ellos dicen ser cristianos porque reconocen a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías prometido. Pero ¿saben qué? Siguen manteniendo los mismos ritos y la misma ceremonia que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y justamente eso es lo que prohíbe Jesús. Ellos ponen a Jesús como un parche, como el parche de la rueda, para tratar de mejorar. No, Jesús no vino a mejorar lo viejo. Jesús vino a reemplazarlo por algo completamente nuevo y muchísimo mejor. Mi amigo, Jesús no puede ser un parche en un sistema religioso. No puede ser así. Es Jesús, solo Jesús, nada más que Jesús y sin nada más aparte de Jesús. Mi amigo, es solo Cristo, solo la cruz. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús no es un parche, Jesús lo es el todo de todo. En Hechos capítulo 4, versículo 12, el apóstol Pedro dice, y en ningún otro hay salvación, ni en Mahoma, ni en Buda, ni en Confucio, en absolutamente nadie, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo el nombre de nuestro bendito y glorioso Salvador Jesucristo. Mi amigo, Jesús no es un parche como esos que se ponen para dejar de fumar. No, Él vino a hacer todo nuevo, nuevo. La otra ilustración que el Señor usa es muy parecida. Es la del vino nuevo en un odre viejo, versículo 22. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Es la misma enseñanza que la ilustración anterior. Los odres en que se echaba el vino en aquellos días no es como nosotros los vemos hoy, barriles de roble, de madera. No, se hacía generalmente con piel de cabra. En la piel de cabra se hacía una bota y se echaba el vino. Ahora, ¿qué pasaba? La piel de cabra pasaba el tiempo y se secaba, porque es piel, se secaba. Entonces ya no tenía la misma elasticidad de antes. Cuando se echaba vino nuevo en esa piel ya seca, la fermentación del vino hacía que esas pieles viejas reventaran, porque no aguantaban. Y como dice Jesús, se iba a perder el odre y se iba a perder el vino. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo quiere enseñarnos aquí, mis hermanos? Que el Evangelio de la gracia no puede armonizar con la antigua estructura del judaísmo, ni con ninguna religión de factura humana, ninguna. El vino nuevo de la gracia solo puede ser echado en un odre nuevo, es decir, en un nuevo corazón transformado por el Evangelio. No hay otra manera. No podemos pretender hacer una simbiosis entre lo viejo y lo nuevo, entre la religiosidad y el Evangelio. No podemos, porque esa simbiosis no funciona. Mi amigo, tú tienes que abandonar por completo cualquier otra cosa en la que tú hayas puesto tu esperanza, en la cual tú hayas puesto tu confianza hasta ahora, y descansar únicamente en Cristo y en su obra redentora en la cruz del Calvario. Es así. ¿Ven, mis hermanos, por qué este pasaje del Evangelio de Marcos es tan importante? El asunto aquí no es el ayuno en sí mismo. No, el corazón de este texto es la enorme diferencia que existe entre el Evangelio y la religión humana.
Un comentarista señala en su comentario que hay por lo menos 4 cosas que nosotros podemos aprender de este pasaje acerca de la vida cristiana, y con esto termino. En primer lugar, aprendemos que el cristiano es un individuo que ha recibido una vida totalmente nueva. Es interesante notar que la palabra nuevo, que aparece en el versículo 21 y 22, en el griego esa palabra no se usaba para señalar algo nuevo con relación con el tiempo, no, algo nuevo en calidad. En otras palabras, el cristiano es alguien que ha recibido una nueva vida, que pertenece a una clase completamente diferente a la vida que tenía antes. Mis hermanos, antes de ser cristianos nosotros éramos ese viejo vestido de la parábola, al que no se le podía poner el parche de Jesús. Nosotros éramos ese odre viejo al que no se le podía echar el vino nuevo de la gracia redentora porque nos hubiera reventado. Cristo con su poder hizo de nosotros un nuevo vestido y un nuevo odre. ¿Y saben cuál es ese nuevo vestido? El vestido de su justicia perfecta. El vestido de su justicia perfecta. Dios tuvo que transformar completamente nuestra vida para que ahora la vida de Jesús venga a ser nuestra vida. En segundo lugar, el cristiano es alguien que ha recibido un nuevo gozo. Y eso es más que evidente en la figura de la fiesta de bodas que Jesús nos da en el versículo 19. Mis hermanos, el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Nosotros tenemos un nuevo gozo. Un nuevo gozo, el gozo de saber que todos, absolutamente todos nuestros pecados fueron perdonados. El gozo de saber que si nosotros llegamos a morirnos ahora mismo, si cerráramos nuestros ojos ahora mismo, abriremos nuestros ojos en la presencia misma de Dios. El gozo de saber que el Dios creador de todo el universo, el Todopoderoso, aquel que creó los cielos y la tierra, es nuestro Padre Celestial. El gozo de saber que tenemos en los cielos una herencia que es eterna. El gozo de saber cuál es el verdadero propósito de nuestra existencia, saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Mis hermanos, Cristo vino a traer a nosotros el gozo de la fiesta de bodas. El gozo de la fiesta de bodas. Y recuerda lo que dije, no como simples invitados. Nosotros somos la esposa del Cordero. Mi hermano, ¿tú te acuerdas el día que te casaste? Si te casaste es obligado, no lo recuerdes. Pero si te casaste es enamorado, ¿tú recuerdas el día de tu boda? ¿Quién es el personaje principal de la boda? No son los padrinos, ni el sacerdote, ni siquiera el novio. El novio entra y no se entera nadie. Pero cuando entra la novia, se para todo, comienza a sonar la marcha nupcial, todos se dan vuelta y ella entra como una reina. Nosotros somos la novia del Cordero en esa fiesta. Somos la esposa del Cordero. En tercer lugar, este pasaje nos enseña que un cristiano ahora es un discípulo que tiene un nuevo dueño. Un señor y un dueño. ¿Cuál es la pregunta de los fariseos en el versículo 18? ¿Por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Mis hermanos, somos sus discípulos. Nosotros somos ahora sus discípulos. Nosotros somos seguidores de Jesús. Y eso es importante porque alguno puede estar pensando hoy, qué bueno que por fin el pastor está hablando en contra de todos esos legalistas que viven siguiendo tantas reglas. Yo no sigo ninguna regla porque tengo a Jesús. No. Ese no es el punto. La diferencia entre el legalista y el cristiano no es que el legalista se pega a un conjunto de reglas y el cristiano vive como se le da la reverenda gana. No. No.
La diferencia, hermanos, es que el cristiano es movido a vivir como vive, es movido a hacer lo que hace por amor a Jesús, por la motivación que tiene en el Evangelio, porque su vida ha sido totalmente transformada por Jesús. Los fariseos ayunaban y los cristianos ayunan, pero son dos ayunos muy diferentes. El legalista lo hace como un deber impuesto por su religión. El cristiano lo hace porque tiene una relación personal con su Padre Celestial. Y él quiere dedicarse a buscar más intensamente el rostro de Dios en oración, en el nombre de Cristo y por el poder de su Espíritu. Es el corazón lo que ha sido transformado, y ese corazón ahora tiene dentro el vino nuevo de la gracia redentora de Jesús. Y en cuarto y último lugar, este pasaje nos enseña que el cristiano es un individuo que nunca va a ser entendido por el mundo, jamás. Los fariseos no podían entender por qué los discípulos de Jesús no ayunaban, por qué ellos no se comportaban como ellos esperaban que lo hicieran. Mi querido hermano, mi querida hermana, el mundo nunca te entenderá. El mundo nunca entenderá tu gozo. El mundo nunca entenderá tus prioridades. Nunca entenderá tus valores. No lo pretendas, porque el mundo nunca entenderás, porque tú tienes una vida nueva que es completamente desconocida para ellos. El mundo no puede entender al cristiano porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y para terminar, si tú estás aquí hoy entre nosotros sin Cristo reinando en tu corazón, mi amigo, ni se te ocurra pensar que este mensaje no es para ti, porque es absolutamente, totalmente para ti. Yo espero que este mensaje te ayude a ti a examinarte objetivamente hoy, para que tú puedas darte cuenta si tú eres un mero religioso o si de verdad tú tienes una relación personal, deleitosa y gozosa con el Señor Jesucristo. Si de verdad te has arrepentido de tus pecados y has creído solamente en Cristo para el perdón de tus pecados. Ah, no, pastor, yo no tengo ese problema porque yo soy absolutamente irreligioso. No, mi amigo, no, tú sí tienes un problema porque aquí no hay neutrales. No existe neutral. El asunto aquí no es ser religioso o irreligioso. El asunto es tener a Cristo como tu Señor y Salvador. Estar conectado con Cristo, vitalmente con Cristo, venir a Cristo en arrepentimiento y fe, por ahí pasa. Así que, mi amigo, yo te estoy invitando hoy a ti a que seas parte de la fiesta de boda, que no te quedes afuera mirando por la ventana como los fariseos. Amigo, ven a la fiesta. Ven. Las puertas de la salvación están abiertas para ti de par en par hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Allí donde estás, pídele a Él que tenga misericordia de ti. Pídele a Él el perdón de tus pecados, y yo te puedo asegurar, por la autoridad que me da la palabra de Dios, que todos tus pecados serán perdonados y te será otorgado el don de la vida eterna en ese instante. Vamos a orar. Padre, te damos